Paz y bien. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el hermano Jesús María Bezunartea, sacerdote católico franciscano capuchino, y pues seguramente que algunos, si no muchos de ustedes, iban siguiendo estos programas, esta serie de programas de Seguidores del Camino, han escuchado algunos programas que ya están al aire y que los pueden escuchar fácilmente en cualquier momento en YouTube. Basta con que escriban mi nombre, Jesús María Bezunartea, y ahí les aparecerán. Bien, pues ahora vamos a interrumpir esta serie de programas porque estamos comenzando con la Cuaresma desde el miércoles, de este miércoles pasado, miércoles de ceniza. Seguramente que todos ustedes, los que me escuchan, o casi todos, tuvieron el deseo y la oportunidad de recibir la ceniza y de esa manera pues comenzar oficialmente en la lista de los que quieren vivir este tiempo de Cuaresma como tiempo de conversión, porque esto es lo que caracteriza a la Cuaresma, un tiempo de conversión. Y al hablar de conversión, pues tenemos que tener una visión un poco amplia, porque la conversión no se puede reducir a lo que muchos hemos aprendido años atrás, de hacer algunas penitencias corporales o privarnos de algunas cosas que nos apetecen o controlar algunas actitudes que vemos que no están bien en nuestra vida. La conversión verdadera es la conversión del corazón. Lo que Dios quiere es nuestro corazón. Precisamente hoy estamos en la Eucaristía, hoy día viernes, hemos escuchado un pasaje del profeta Isaías, donde nos recordaba ya en el Antiguo Testamento cómo no era posible la penitencia corporal, las prácticas de penitencia corporales, con la falta de justicia y misericordia. Por ejemplo, pues dice es el ayuno que yo deseo, que inclinéis la cabeza como un junco, o que os acostéis sobre saco y ceniza. ¿A eso le llamáis ayuno, día agradable al Señor? No. El ayuno que yo quiero es soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderse de los tuyos. Bastante claro, con ejemplos muy concretos que tienen actualidad hoy todavía. Bueno, pues es importante que tengamos una opinión clara, ya que al parecer mucha gente cree que si reciben la ceniza, hacen vigilia durante algunos días o se privan de algún vicio, ya hicieron la Cuaresma. Pero es que la Cuaresma no es más que un medio, es un puente. El puente es para pasar al otro lugar, al otro lado. No podemos quedarnos en el puente, ni cruzar el puente y sentarnos. La Cuaresma nos recuerda, por eso de los 40 días,
nos recuerda el paso del pueblo de Israel por el desierto camino de la tierra prometida. ¿De qué les hubiera servido el cruzar el desierto durante el tiempo que fuera más tiempo, si no llegaban a entrar a la tierra prometida? Bueno, pues la Iglesia comenzó este tiempo de Cuaresma a raíz de que se dieron en la comunidad cristiana algunas circunstancias lamentables, algunas actitudes de parte de cristianos que eran sancionadas por la Iglesia con la excomunión. Nos suena fuerte esta palabra, ¿verdad? Bueno, pues el homicidio, el adulterio, la apostasía o renegar de la propia fe eran sancionados con la excomunión. Una persona no podía ser miembro de la comunidad cristiana, o al menos vivir en la comunidad cristiana, si había cometido alguno de estos 3 pecados. Entonces, ¿qué pasaba? Esta persona tenía que presentarse ante el presbítero o el obispo de su comunidad, confesarle su pecado y pedir ser aceptado en el grupo o aceptada en el grupo de los penitentes. Este grupo de penitentes comenzaba su periodo de penitencia el día de miércoles de ceniza. Se cubría a estas personas de ceniza porque era un símbolo de penitencia pues desde tiempos inmemoriales, desde tiempos bíblicos. Tenemos el caso famoso de David, cuando está pidiendo a Dios que no muera su hijo, el hijo que era fruto de un adulterio, y cubierto de ceniza y en ayuno. Bueno, y así, lo mismo, en otras ocasiones se habla pues de la penitencia de este punto de vista externo, y uno de los símbolos de esta penitencia era la ceniza, que pues, se ha conservado durante mucho tiempo en la Iglesia. Escuchamos o leemos vidas de santos que mezclaban ceniza en su comida como una forma de penitencia, y pues esta de modo particular se practicó con esta penitencia cuaresmal, de tal manera que llegó a ser el inicio de la Cuaresma el miércoles de ceniza. Después del tiempo, esta práctica se extendió a toda la comunidad cristiana. Se unían a los pecadores públicos cuando esta práctica ya no existió en la Iglesia, porque la Iglesia era ya demasiado numerosa y ya no se podía identificar tan fácilmente a estas personas. Entonces toda la Iglesia se unió a esta práctica cuaresmal, y los que habían cometido pecados graves pues tenían la oportunidad de hacer esta penitencia y confesarse personalmente, porque el Jueves Santo era el día de la reconciliación de los pecadores. Entonces en la mañana se tenía una celebración para reconciliar a todos los que habían entrado en ese orden, y hoy día pues no lo hacemos el Jueves Santo, sino que lo vamos haciendo en distintas ocasiones durante la Cuaresma. Tenemos celebraciones penitenciales, o tenemos la oportunidad de recibir el sacramento de la reconciliación individualmente. Es importante pues vivirlo desde esa óptica, sea porque hayamos cometido pecados graves o no, pero verlo como una oportunidad de
fortalecer, profundizar nuestra relación, nuestra comunión con Dios, entrando dentro de nuestra realidad de pecadores. Reconocer pues la necesidad que tenemos de ser regenerados, renovados por el Espíritu del Señor, que es espíritu de misericordia y de amor. Bueno, quiero también mencionar que quienes durante el día de ceniza, miércoles, hemos recibido la ceniza, se supone que vamos a llegar a celebrar la Pascua. Si llegamos hasta el Jueves Santo, para que seamos reconciliados con la Iglesia, pues también luego desde ahí pasamos al Triduo Sacro, que comienza en la noche del jueves, con la Cena del Señor, y hasta la Vigilia Pascual el sábado por la noche. Son tres días muy especiales en los que celebramos la pasión y muerte del Señor, la sepultura y la resurrección. Estos tres misterios dan sentido al Triduo Sacro, pero bueno, tendremos oportunidad de hablar de ello en otras ocasiones. Bien, en la actualidad, pues, ¿qué sentido tiene nuestra Cuaresma? Pues bueno, el sentido que tiene, como digo, es una renovación, es un tiempo fuerte. Así como tenemos el Adviento para prepararnos a la Navidad, tenemos la Cuaresma para prepararnos a celebrar el misterio pascual del Señor. Entonces, fundamentalmente sería que esta conversión nos lleva, o esta experiencia de conversión durante el año, durante el tiempo de Cuaresma, nos lleva a tomar conciencia de nuestra condición de pecadores, que es una condición de muerte. ¿Para qué? Para pasar a la condición de vida, que es la Pascua, pasar de la muerte a la vida. Cada uno sabrá si esas muertes o esas experiencias de muerte que son nuestros pecados son más o menos graves. Quizá tengamos que pedirle al Señor que avive nuestra conciencia, porque hoy se da en la cristiandad, se da una sordera de conciencia, o una insensibilidad de conciencia, lo mismo que en el mundo también existe. No sé si nos hemos contagiado nosotros o hemos contagiado nosotros al mundo, pero hay una cierta insensibilidad ante el pecado, como que el pecado ha perdido importancia y fuerza en la vida de muchos cristianos. De hecho, pues hoy el sacramento de la reconciliación no solamente se recibe en ciertas ocasiones durante el año, tiempos fuertes, sino que hay muchos cristianos que no lo reciben en años, ¿no? Bueno, ciertamente que no es obligación confesarse para quien no ha cometido un pecado grave, ¿no? Pero pues no sé, es como decir no voy al médico porque no tengo ninguna enfermedad grave. Los catarros me los curo con analgésicos o con unos tés o unas medicinas, pero de pronto resulta que dijeron que se había muerto tal persona, pero si nunca había estado enferma. Bueno, por eso, sobre todo a cierta edad, necesitamos nuestras revisiones periódicas con el médico de cabecera o con el especialista de alguna área de nuestra salud que quizá esté más vulnerable. Así pues también para nosotros el vivir la Cuaresma, el participar, recibir los sacramentos, celebrar la Eucaristía, la reconciliación, son maneras de vivir esta experiencia de conversión de una manera más consciente, más activa y más en plan de renovación constante. Seguimos
en nuestra reflexión sobre la Cuaresma y pues bueno, estamos hablando de la actualidad de esta Cuaresma, sobre todo a través de la celebración de los sacramentos, entre ellos la reconciliación, que es el tiempo propio para vivir la reconciliación con Dios y con el prójimo, y para ello pues tenemos las celebraciones penitenciales que se dan en las parroquias y el recibir, el acercarnos personalmente a la reconciliación, al sacerdote, o si es en comunidad, pues al sacerdote también, porque pues en las parroquias se suelen celebrar se celebra el sacramento de la reconciliación comunitariamente, y luego se da la absolución personal, la acusación y la absolución personal de aquellos pecados que así lo necesitan o ameritan, ¿verdad?, por su gravedad. Bueno, aparte de eso, pues la liturgia nos da una riqueza grande, como he leído hace un momento ese pasaje del profeta Isaías, ¿verdad?, que nos aclara qué clase de ayuno quiere el Señor. Todo eso es importante, que si podemos aprovechemos para ir un poco más a la celebración de la Eucaristía, para escuchar su palabra, o si no, pues podamos leer las lecturas de la misa del día, sea a través de algún libro que tenemos, sea a través de algún portal de internet. Pues son varios los que nos dan la oportunidad de encontrar las lecturas diariamente y pues que nos ayudan a despertar nuestra conciencia o alimentar nuestra vida en esa actitud de conversión. Luego también se organizan otras actividades durante la Cuaresma en las parroquias. Se organiza el Vía Crucis los viernes en muchos lugares, se organizan pláticas, conferencias cuaresmales. El Papa nos pidió tener durante la Cuaresma una jornada de 24 horas de adoración al Santísimo y reconciliación, que creo que este año va a ser el día 29 de marzo. Hay ciertos lugares, iglesias o santuarios, donde durante 24 horas hay sacerdotes dispuestos a escuchar confesiones y dar la absolución, obviamente, y también de adoración al Santísimo. Entonces también es algo muy importante, porque a veces puede ser que hay personas que no tienen facilidad para ir a confesarse. Entonces en ese día pues va a haber iglesias en la ciudad donde ellos viven, o pueblo donde ellos viven, donde va a haber sacerdotes 24 horas durante todo el día y noche, ¿no? Es otra práctica muy importante y interesante, y quizá necesaria, pues dada la complejidad de nuestra vida hoy día. Y pues luego, pues ciertamente ya acercándose la Semana Santa, vienen las procesiones de Semana Santa, que también son importantes, pero ya las comentaremos en otra ocasión. Mientras podemos tener nosotros también nuestras propias prácticas personales, como leer la Biblia, leer, el profeta Isaías, leer los salmos de la Biblia, leer un evangelio, puede ser uno de los evangelios sinópticos, Mateo o Marcos, que es el más breve, o San Lucas, que es el evangelio de la misericordia, o el de San Juan, que es más profundo, más teológico. Bueno, puede ser que cada día leamos un capítulo del Evangelio, y pues si la Cuaresma dura 40 días, pues todavía nos alcanza para leer
el Evangelio de Mateo, que tiene 28 capítulos, y el Evangelio de San Marcos, que tiene 40 casi, nos alcanza para leerlo. Bueno, pues entonces esa puede ser otra práctica, puede ser también rezar el Vía Crucis personalmente, rezar el rosario con los misterios dolorosos. Puede ser también que hagamos alguna obra de misericordia, visitar a mis parientes enfermos o ancianos, visitar a los enfermos en algún hospital, en alguna casa de acogida para personas mayores. Ahí pues estemos abiertos, que probablemente vamos a escuchar distintas sugerencias y el Señor nos va a prender quizá el foquito de nuestra sensibilidad, diciéndonos por ahí te quiero, ahí quiero que... Bueno, pues es importante que aprovechemos, ojalá que aprovechemos este tiempo de gracia. Es el tiempo de la reconciliación. El día de ceniza escuchábamos a San Pablo que nos hablaba de este tiempo como un tiempo de reconciliación, un tiempo favorable de reconciliarnos dentro de nosotros. A veces pues sentimos como que no tenemos esa paz interior, ese equilibrio, esa tranquilidad que quisiéramos tener. Y pues puede ser precisamente por eso, porque necesitamos reconciliarnos con la vida, reconciliarnos con las personas con las que vivimos, reconciliarnos con nosotros mismos, es decir, aceptar nuestras limitaciones. Y no andarnos quejando de esto y de lo otro y de lo de más allá. Reconciliarnos con Dios, diciéndole sí a su voluntad, al modo como discurre nuestra vida, ¿no? Todo eso lo podemos hacer en un ratito de oración. Imagínense si tenemos, por ejemplo, 5 o 10 minutos de oración que podemos tomar cada día para profundizar un poco estas cosas. Un momento, si podemos en casa, si no podemos, pasamos por una iglesia y entramos y estamos ahí 5 o 10 minutos en silencio, oración, meditación de nuestra propia realidad. Bueno, pues los domingos no fallar a misa es otra cosa importante, aprovechar estos domingos de Cuaresma para participar en la Eucaristía, porque a través de las lecturas de cada domingo de Cuaresma se nos va marcando el camino de conversión que podemos llevar a cabo, sea también con la ayuda de la homilía del sacerdote o con las lecturas que vamos escuchando. Cada domingo tiene un mensaje particular, alguna imagen, alguna experiencia particular a través de la cual podamos fortalecer y actualizar nuestra experiencia de conversión, ¿verdad? Por ejemplo, en este primer domingo escuchamos la historia de las tentaciones de Jesús y pues ahí tenemos una cosa importante. ¿Cuáles son mis tentaciones por las cuales yo estoy o con las cuales yo estoy luchando? Vivimos en un mundo secularizado con mucho materialismo, con mucha idolatría del propio yo, de la propia persona, que sería la tentación segunda. La primera, la del materialismo, y luego también la tercera, en cierto modo, de creernos el ser humano, pues los reyes del universo. Ese superhombre que quisiéramos o que parece que muchos quieren desarrollar, ¿no? Como que el ser humano puede controlar las realidades de la vida y de este mundo. Pues todo eso son falsas
propagandas y falsas realidades en las que nos sumimos porque seguimos siendo, a pesar de todo, las criaturas frágiles que ante ciertas circunstancias no podemos hacer nada. Se siguen muriendo los ricos igual que los pobres, sigue habiendo calamidades naturales a las cuales el ser humano no puede hacer frente de forma radical, a pesar de todos los adelantos. Por ejemplo, el verano pasado, los incendios que hubo en California, pues es el país tan poderoso en técnica, sin embargo, fueron miles de personas las que perdieron su casa, sus propiedades, gente que murió inclusive, ¿no? Luego las inundaciones que vemos, que tantas cosas, terremotos que puede hacer el ser humano, pues prevenir solamente, pero nada más. Prevenir ciertas cosas, pero no otras. Por ejemplo, los tornados. El otro día nos hablaban de ciertos tornados que había habido en Alabama, me parece, en Estados Unidos, y pues lo único que el ser humano puede hacer es construir subterráneos para protegerse de los tornados, pero son muy difíciles de anunciar. Más fácil es prevenir un terremoto que un tornado. Entonces, pues hay muchas cosas que nos hacen sentir en carne viva la limitación de nuestra condición humana. Así que este tiempo de Cuaresma nos ha de ayudar para vivir en esta conciencia de que somos criaturas, de que solamente en Dios podemos encontrar la verdadera paz, la verdadera quietud, el verdadero sentido de nuestra vida, y no nos dejemos engañar por los profetas falsos que nos anuncian al Superman, al superhombre, que nos anuncian que el hombre puede dominar la vida. No, todos estamos en vilo ante las noticias que nos llegan a veces de los políticos con las bombas atómicas o las armas atómicas o nucleares que están a disposición de algunos países. El ser humano, más que ser constructor de su vida, parece ser más destructor y amenaza para la existencia de la humanidad. Y todo eso es efecto ¿de qué? Del pecado, de la soberbia. El ser humano, en lugar de usar su inteligencia para resolver los problemas, tantos problemas como hay, de guerras, de hambre, de calamidades, ayudar a la gente necesitada, lo invierte en crear armas para destruir el cosmos, destruir a la humanidad, poner en peligro la seguridad de la humanidad. Señor, pues necesitamos pensar todo esto en tiempo de Cuaresma. Es un tiempo para reflexionar sobre todo esto muy en serio y tomarnos muy en serio el ser fieles a la misión que Dios nos ha dado de ser instrumentos de su gloria, aprovechando todas las maravillas de la creación para el servicio de todos y para dar gloria a Dios. Y pues como ya se nos acaba el tiempo, pues aquí concluyo deseándoles todos que aprovechen este tiempo saludable, favorable de Cuaresma, y que si escuchamos su voz en cualquier momento no nos hagamos sordos, sino que abramos nuestro corazón al amor, a la misericordia de Dios. Paz y bien.